Dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, capítulo 4, y en el versículo 8. Le ponemos el título a esto: exhortación contra el volver a la esclavitud, porque decíamos recién que Dios nos hizo libres, porque a libertad nos llamó Cristo. Qué lindo versículo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 8, y hacíamos recién una referencia que qué lindo que es ese versículo de poder, que a libertad nos llamó Cristo. Bueno, a vivir en libertad. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que es a causa de una enfermedad del cuerpo. Os anuncié el Evangelio al principio, decía Pablo, y no me desprezaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentaba? Porque hoy doy testimonio que si hubieseis podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por decir la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y vos dirás, ¿qué tendrá que ver esta palabra conmigo hoy en este día si era una carta que Pablo le estaba haciendo a los Gálatas, a su rebaño en ese lugar, a su iglesia, ahí en ese lugar donde estaban los Gálatas? Y él había atravesado, cuando él les predica, cuando él llega a predicar ahí, a ese lugar, dice que él estaba atravesando una enfermedad muy fuerte en su cuerpo, que él decía que tenía un aguijón en la carne. Y resulta que él les fue a predicar igual. Y yo hablaba el otro día con una persona y le decía, vos no tenés que negociar con Dios. Vos tenés que dejar que Él haga su voluntad en tu vida. No es si yo hago tal cosa o la otra, Dios, entonces sí voy a hacer. No. Porque dice que Pablo estaba enfermo, con una enfermedad tremenda. Yo recuerdo cuando partió mi hermano en un momento muy duro, fue muy fuerte para nosotros, pues él tenía un año menos que yo y yo tenía un amor especial. Y yo recuerdo que fuimos al cementerio, lo llevamos y a la noche estábamos haciendo una cruzada en un lugar, contándole a la gente que Cristo era real, que lo mejor que le podía pasar era Cristo en la vida de ellos. Es decir, con mi dolor en mi interior, con el dolor que Pablo tenía por esa enfermedad fuerte que él padecía, él no dejó de predicarles. Entonces él sabía que no era el dueño de ellos, pero los celaba. Los pastores no somos dueños tuyos, pero Dios te puso a cargo nuestro y te guardamos y te celamos. Tremendo. Y a su vez, qué lindo saber que alguien sobrenaturalmente
y espiritualmente me está cuidando. Que a lo mejor en esta vida no nos salieron las cosas de la mejor manera, pero que alguien se interese por uno, sanamente, sin ningún interés personal, el único de que estés bien, porque así Dios lo derrama en los ángeles terrenales. Y hoy yo siento en el Espíritu que Dios me ama y que me cuide, que cuando me corrige es porque me ama, aunque no me guste. Y hoy Dios, a través de esta palabra, con ese amor que lo caracteriza, con ese aceite celestial, nos está diciendo que no nos volvamos atrás, que no nos pongamos con yugo, que no nos deje ir adelante, un yugo desigual. Cuando hay un yugo que no busca y el otro busca, queda un yugo desigual, entonces vos tirás desparejo. Entonces te duele el cuerpo, te va a doler espiritualmente un montón de cosas y te vas a sentir dañado. Y yo siento en el Espíritu que Dios nos quiere liberar, que Dios nos quiere usar. Pero yo decía el otro día que había una manguera que cuando está quebrada, cuando está doblada, el agua no pasa. Y hay que enderezarla para que fluya el agua. Hoy estoy hablando del agua cristalina del Espíritu, para que fluya esa agua. Pablo le estaba hablando con ese amor y con ese celo espiritual a los que Dios había puesto a su cuidado. Y él sufría en su corazón, y yo sufro, lo dice acá en la carta, yo sufro por ustedes, porque yo veo que han dado un paso al costado y que las actitudes que están teniendo, dice en la primera parte, que se habían vuelto a los débiles y pobres rudimentos, dice la palabra. Y usted dirá, ¿qué tendrá que ver conmigo, pastor? Los rudimentos, la forma de vivir. Hay veces hasta que cuando cesamos un poquito la oración, en lo personal, cuando cesamos de adorar y de ponernos a los pies de Él, es como que hay algo fuerte que es la carne y la lucha de la carne y el espíritu, y la carne quiere envolvernos, se quiere apoderar de nosotros, no dejando actuar en nosotros el espíritu. Por eso yo no puedo estar un día, no puedo estar un momento sin orar, no puedo estar un momento sin llamar al espíritu, porque para eso está acá, porque el Señor sabía, Dios sabía que Jesús era retirado de la tierra, Jesús era Dios, Jesús es Dios, y estaba acá en la tierra que había tomado forma humana, pero si Él se iba y dejaba de acompañarnos, no íbamos a lograrlo. Por eso dejó al Espíritu Mayor, al Espíritu Santo, para que nos dé fuerzas, para que nos ayude a tomar buenas decisiones, para que nos recuerde a cada momento cuáles son los principios. Pero parecía que acá había algunos gálatas, como le dijo Pablo, insensatos, que se dejaron influenciar por otros débiles. Dice, después de haber conocido a Dios te fuiste a poner bajo débiles, a ponerte bajo otros que no buscan de Dios y que te vinieron a fascinar con otras filosofías. No precisamente la filosofía de la palabra, sino filosofías que muchos... Yo escuchaba una persona hace mucho tiempo que ya hoy no está acá en la tierra, y él creía que era un filósofo y solo era uno que daba vuelta en consejos humanos y que lo único que hacía era aburrir a los demás, porque no había solidez espiritual, no había respaldo, no había sustento en las cosas que decía. Más cuando hablamos las cosas de Dios, tenemos ese sustento. Aunque me duela, pero yo sé que cuando Dios me habla, Dios me quiere corregir.
Yo no sé en qué área de tu vida no hay libertad. Pero cuando yo estoy preso de ciertas cosas, estoy tras las rejas, no puedo ejercer toda la autoridad y todo el poder. Aunque muchos que hay que están en la cárcel hablan de adentro con otro y ejercen, pero no es como estar afuera. Pero hemos dado órdenes a los carceleros espirituales que suelten la llave, que se le pierdan, como cuando estuvo preso Pablo y Sila. Dios envió ángeles. Y hoy, a través de esta palabra, Dios ha enviado un ángel para hablar esta palabra, para recordártela, para que tomes buenas decisiones. Porque Dios nos llamó a libertad, pero depende de nosotros, depende de vos, que vos estés en libertad. Porque en el mundo natural estamos todos en libertad, pero en cuanto vos cometés errores, cuando vos no hacés las cosas que tenés que hacer, te van a meter preso. Y no hay como vivir en libertad. Pero ¿qué hago para no estar preso? ¿Qué hago para no ser juzgado y que me metan adentro? Para que la ley me condene y yo quede tras la reja y sea privado de la libertad. ¿Qué tengo que hacer? Cumplir. ¿Qué tengo que hacer para vivir en libertad espiritual? Lo que dice en el Código Civil Espiritual, que es la Biblia. Cumplir lo que dice la palabra. Porque no me va a condenar el Padre, no me va a condenar el Hijo, no me va a condenar el Espíritu Santo. La misma palabra será el espejo que me condenará para que yo no esté libre. Y Dios quiere verte bien. Dios quiere verte libre y que vos ejerzas la autoridad y el poder que Dios te ha delegado. Y hay veces, por no estar en esa libertad plena, no podemos ejercer el poder. Y yo sé que hay gente que hoy me está escuchando, que tiene como sus ojos vendados y no puede ver todo lo que Dios tiene. Y andan mendigando una bendición, mendigando un milagro. Y Dios no quiere que mendigue, porque Dios no te puso por cola, sino te puso por cabeza. Vos no tenés que andar mendigando salud, vos no tenés que andar mendigando prosperidad, vos no tenés que andar mendigando un poco de cariño, porque a libertad te llamó Cristo. Y si vos estás en libertad, vos vas a ejercer todo el poder, vos vas a poder declarar, vos vas a poder decretar, vos vas a poder establecer todo lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando yo me desalineo un poquito en la palabra, hay algunas cosas que yo no las voy a poder ejercer. No voy a tener, como decimos muchas veces, no voy a tener autoridad para poder hacerlo, pero Dios quiere delegarte toda la autoridad. Y yo siento que hay gente que me está escuchando hoy que necesita ejercer la libertad. Hay gente que le ha delegado la libertad a otros, le ha dado la llave de su vida a otros. Y no pueden, están presos en su misma vida. Pero hoy Dios, a través de la palabra y de la oración que vamos a hacer, Dios quiere hacerte libre. Amén. Quiere liberarte de todas las áreas. Quiere liberarte en tu vida personal, quiere liberarte en tu ministerio, quiere liberarte en tu familia. Porque nosotros no somos esclavos, somos libres. Nosotros cuando hacemos un acuerdo con alguien para vivir, hacemos un acuerdo. Cuando el acuerdo no se cumple, se rompe. Porque dice la Biblia que no podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. Y si yo no estoy de acuerdo, no puedo caminar. Si yo no estoy de acuerdo con que el otro cumpla con lo que la palabra dice, no porque soy un legalista, sino porque hay cosas fundamentales que yo no las puedo quebrar, torcer ni quebrar. Entonces yo tengo que estar alineado. Ahora, muchos jóvenes toman malas decisiones y se ponen en yugo desigual. Que era lo que decía cuando comenzamos. Estamos en un yugo que vamos caminando de costado y nos duele el cuerpo. Cuando vos dormís mal, cuando tenés un mal descanso, cuando tenés una mala almohada donde no podés descansar, tu cuerpo te duele la cervical y te dolió todo el cuerpo. El yugo desigual es lo mismo. Parece que estás bien, pero no estás bien.
Parece ante los demás que estamos bien, pero no estamos bien. Pero Dios es tan amoroso como Pablo muestra que Él celaba a las personas, a las almas que Dios le había puesto. Las guardaba. Y los pastores celamos, los guardamos, queremos saber dónde están, dónde van. Pero no porque somos dueños de las personas. El dueño es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero Dios pone ángeles terrenales para cuidarnos, para mimarnos y para corregirnos. Y hoy Dios, a través de esta palabra, nos quiere hacer libres. Hay gente que está bajo el yugo de la adicción y tiene adicciones fuertes en su vida, se llame como se llame. Hay gente que es adicta al trabajo y vive trabajando y se olvida de la familia. Hay gente que es adicta al ministerio y vive ministrando y se olvida de los que lo quieren. Y hacen un Dios. Y dice, se volvieron a dioses antiguos. Y hay gente que de su auto hace un Dios, hay gente que de su casa hace un Dios, hay gente que de su cuerpo hace un Dios y hasta no permite quedar embarazada para no dañar su cuerpo, porque es su figura y ese es su Dios. Y Dios dice, no vuelvas atrás, no te vuelvas a esclavizar, si yo te hice libre.